Anteriormente ya manejabas lo que era Wyckoff, No, pero prácticamente el método de Wyckoff, bien, se utiliza en lo que vienen siendo temporalidades generales, o sea, diario, semanal y mensual. Bien, sí. en estas temporalidades, bien, con el método Wyckoff, nosotros, por ejemplo, con Smart Money, vimos lo que eran los puntos estructurales. Bien, Sí. con los puntos estructurales, por ejemplo, podemos definir la tendencia. Podemos ver una tendencia bajista y también podemos ver cuando esa tendencia cambia a tendencia alcista. Sí, Bien, sí. con liquidez nos ayuda, bien, por ejemplo, a evitar stop loss y tener una mayor precisión a la hora de ingresar a una operatoria. Bien, Mm, pero con la metodología de acumulación y distribución de Wyckoff, bien, se aprende a identificar los cambios de ciclo. Bien, ¿qué quiere sí. decir eso? No se basa en hacer un cambio estructural simplemente alcista o bajista, sino que cuando el precio puede tornarse alcista o bajista durante meses o años. Estamos hablando de los cambios de ciclo, por ejemplo, cuando el precio va a pasar de una tendencia alcista a una tendencia bajista que puede durar mucho tiempo. Por ejemplo, acá, del Mm, 2007 a hoy, 2023, seguimos bajistas con lo que es, por ejemplo, el euro USD. Y sí. lo que dice esto, bien, es que siempre antes de tener un cambio de ciclo, bien, o sea, entre lo que vendría a ser, bien, cuando el precio pasa de una tendencia, dame un segundo, alcista a una tendencia bajista, antes que ocurra eso, nosotros tenemos una pequeña consolidación en el gráfico, bien, en el Sí. mercado. Esa consolidación, bien, se le conoce como en una zona de oferta, distribución. Bien, y en una zona de Sí. demanda ocurre lo mismo, pero es conocido como acumulación. Bien, según Richard, antes que el precio pase de una tendencia a otra, ya sea de alcista a bajista o de bajista a alcista, en ambos casos tenemos esos procesos de consolidaciones, que en zonas de oferta son conocidas como distribución y en zonas de demandas como acumulación. Bien, ¿por qué es importante o por qué es tan complicado de, por ejemplo, aplicar lo que es el método Wyckoff? Bien, no es una forma fácil de tradear, es la verdad, porque, por ejemplo, nosotros en una, ya sea con Smart Money o liquidez, tenemos formas de, por ejemplo, operar todos los días. Bien, Sí. todos los días podemos colocar una operación, ya sea con liquidez o Smart Money, pero en Mm, cambio con una acumulación de Wyckoff no, porque una acumulación o una distribución puede tardar de 1 a 3 años en formarse. sí. Bien, entonces es mucho tiempo lo que tarda en formarse tanto una acumulación o una Mm, distribución. Estamos hablando sí. de años, bien, y no solo eso, sino que tanto la acumulación como la distribución, el esquemático que llevan entre ellos, cuenta con 5 fases, A, B, C, D y E. Son 5 fases que nosotros tenemos que tener, identificar. O sea, prácticamente tenemos una fase A, bien, una fase B, una fase C, una fase D y una fase E. Bien, en Sí. donde, si por ejemplo en una distribución de Wyckoff nosotros aplicáramos la metodología Wyckoff, el proceso de acumulación y distribución, tal cual como Richard lo enseña en su libro, nosotros Mm, recién estaríamos vendiendo en la fase E. O sea, recién por estos niveles buscaríamos las betas. sí. Y si nosotros dijimos que esto puede tardar 3 años, significa que 2 años y medio nosotros vamos a estar esperando que se forme la distribución para Sí. recién en este tiempo empezar a vender. Bien, Claro. entonces es muy complejo de aplicar. Esa es la verdad es esa, pero ¿qué pasa? No vamos a enseñarlo a profundidad, tam- tampoco es vital a la hora de tradear. Nuestra estrategia, por ejemplo, el 90% o 95% de la forma en la que tradeamos es una de la mitad es Smart Money y la otra mitad es liquidez. Bien, que es todo lo que Sí. estuvimos viendo hasta ahora. Bien, el último 10% o 5% es lo que nosotros utilizamos como acumulación o distribución de Wyckoff. ¿Por qué? De por sí porque tarda mucho, bien, pero nos ayuda a tener una mejor visión del gráfico, una mejor visión, una visión más objetiva de lo que está sucediendo. Bien, por ejemplo, nosotros en un principio utilizábamos el concepto, bien, del composite main. Bien, ¿recordás cuál era el composite main o el composite operator? ¿Cuál era la función de él? No.
¿no? Bien. Prácticamente el Composite Main era una entidad ficticia que era el responsable de posicionar el dinero de las instituciones en los mercados. Era esa entidad ficticia era responsable de todos los movimientos que suceden en los mercados. Bien, todos estos movimientos, el responsable es el Composite Main. Bien, em, en donde eh, el Composite Main es el encargado de generar esta distribución y esta acumulación. ¿Por qué? Primero, antes de llegar a eso, tenemos que entender que Richard tenía tres leyes. Bien, estamos hablando de que el método Wyckoff es un método muy viejo. Bien, estamos hablando de que es de hace mucho tiempo. Estamos hablando entre el 1900, 1920, en donde en su momento los gráficos, o sea, los análisis no se veían como hoy en día nosotros tenemos todo este análisis. Antes era muy básico la forma en la que se leían los precios, incluso se podía ver en tipo de líneas y ni aún así, bien, aunque lo veamos en línea, ni así el precio se veía tan bien como nosotros lo vemos hoy en día, bien con tanta exactitud. Bien, ellos Sí. veían lista de precios y venían algo así. Entonces, lo que es antes, incluso hoy en día, la forma más conocida de hacer trading, bien, es conocida como trading tradicional o trading retail, en donde se utilizan líneas, soportes, resistencias, trendline, indicadores, bien, esa es la forma más conocida de hacer trading, bien. Sí, Incluso sí. estamos hablando que en 1920, 1930, 40, e incluso también se traía de esa manera, bien, que es una forma más en suerte y en probabilidades, en estadísticas, bien, pero en este caso no. Richard, bien, fue de las primeras personas en entender que el mercado, bien, el mercado no se mueve eh, simplemente porque tenemos un piso, un techo, una trendline, sino que todos los movimientos en los mercados, Richard entendía que tienen un porqué, suceden por alguna razón. Bien, no es que el precio bajó acá porque ese día era un día lindo o no llovió, sino porque tiene una razón. Cada orden que vemos en los mercados, cada movimiento, según Richard, tiene un porqué. Bien, y esa forma de pensar objetiva es la forma que hoy en día incluso es la base del trading que nosotros conocemos como trading a nivel institucional. Bien, Richard de por sí manejaba un fondo de inversión y entonces él entendía muy bien cuántas órdenes se gestionaban en los capitales, cuánto era un libro de órdenes, cuánto capital se podía llegar a inyectar en un día o en una hora o en una apertura. Él conocía bien la cantidad de dineros inmensas que se manejan en estos mercados. Bien, entonces, prácticamente lo que dice Richard es que antes que los precios se tornen bajistas, bien, antes que el precio entre en un ciclo bajista, tiene que ocurrir una distribución. Esa distribución, ¿en qué consta? Consta en el que el precio va a entrar en una fase de consolidación, en donde el objetivo de de esa consolidación, bien, es que todos los compradores bien, Sí. hayan retirado sus posiciones del mercado, bien, porque para cuando el precio se torne bajista, no tiene, la mayoría o el 90% de las instituciones en compra ya habrán cerrado todas sus posiciones y haber cerrado parciales y tomado ganancias. Bien, el responsable de este es el Composite Main, bien, que se encarga de distribuir órdenes, de generar órdenes de venta mientras van retirando las órdenes de compra que quedan en los mercados. Bien, y al final, por ejemplo, una zona de oferta, la venta, o mejor dicho, la oferta va a ser inyectada una vez la demanda haya salido del mercado y ocurra un UTA, o en el caso de una acumulación, un spring. Bien, ahora vamos a ver un poquito más adelante qué va a ser el UTA y el spring. Antes de eso tenemos que ver que el Richard bien tenía tres leyes muy importantes. Bueno, en su momento hoy en día son parecidas como leyes básicas. Em, Dame un segundo. Bien, como decía, Richard tenía unas leyes bien que algunas de ellas hoy en día, sí que ya de hace mucho tiempo, son bastante básicas. Por ejemplo, la primera ley, bien, era la ley de oferta y demanda. Bien, Sí. la primera ley afirma que los precios suben cuando la demanda es superior a la oferta y que caen cuando se da la situación contraria, o sea que cuando la oferta es superior a la demanda, los precios bajan. Estos son uno de los principios más básicos de los mercados financieros y no es exclusivo de los trabajos de Wyckoff, es la verdad.
bien, pero podemos representar la primera ley mediante tres ecuaciones simples, bien, que prácticamente es, tenemos la ley, bien, dame un segundo. La ley de oferta y demanda, bien, lo podemos representar de esta manera. Por ejemplo, cuando la demanda, bien, es superior a la oferta, bien, lo que tenemos es una subida, bien, del precio. Cuando la demanda, bien, es inferior, bien, a la oferta, lo que tenemos es una caída del precio, Mm, bien. Pero cuando la demanda, bien, y la oferta, ¿sí? Se encuentran en un mismo nivel, es cuando no hay cambios significativos en el precio y tenemos baja volatilidad, bien. Bien. Cuando no tenemos cambios significativos en el precio, bien, acá es cuando ocurre esta batalla entre oferta y demanda, em, y es cuando prácticamente empezamos a ver esa consolidación. Bien, en otras palabras, la primera ley de Wyckoff, bien, sugiere que un exceso de demanda respecto a la oferta provoca que los precios suban porque hay más gente comprando que vendiendo. Bien, mm, mientras que la situación en la que se produce más venta que compra es cuando la oferta supera la demanda, provocando que el precio baje. Bien. sí. Mm, esa es la primera ley, bien, y es o sea, es una de las leyes más conocidas en cualquier tipo de mercado. Bien, Mm, luego tenemos lo que es la ley de causa y efecto. Bien, la ley de la causa y efecto, bien, afirma que las diferencias entre la oferta y la demanda no son aleatorias, sino que se manifiestan después de periodos de preparación como resultados de acontecimientos específicos. En términos de Wyckoff, bien, un periodo de acumulación que vendría a ser la causa, bien, mm, vamos a ponerla de esta manera, bien, la ley, bien, de la causa y efecto. Bien. En términos de Wyckoff, bien, un periodo de acumulación, bien, un periodo de acumulación, esta vendría a ser la causa, mm, bien, conduce eventualmente a una tendencia, bien, al alza. mm, Ese sería su efecto, bien, y en contraposición, bien, un periodo de distribución, esa vendría a ser la causa, bien, mm, em, eventualmente, ¿sí? sí. Dará lugar a una tendencia a la baja. Ese sería su efecto. Bien, Mm, en la ley de la causa y efecto, bien, la ley de la causa y efecto prácticamente ayuda al operador o al inversor a establecer objetivos de un posible alcance potencial de una tendencia. Bien, mm, como nosotros dijimos, cuando, en el momento que nosotros podamos identificar, bien, em, lo que es, por ejemplo, una acumulación, bien, vamos a ponerlo así, un segundo, bien, bien. Cuando nosotros identifiquemos una acumulación o una distribución, sabemos que el objetivo de ellos bien es una tendencia alcista. Por ejemplo, si nosotros tenemos un escenario como este, en donde el precio se va acercando a lo que pueden ser, por ejemplo, zonas de demanda o, por ejemplo, puntos de interés, bien, mm, empezamos a notar que la oferta, refiriéndose a los vendedores, tiene un volumen bastante fuerte, pero cuando se va acercando a estos niveles, ¿qué pasa con ese volumen? Empieza a detenerse. Detenerse. Bien, incluso
empezamos a notar que entra como una fase de consolidación el precio, bien, empieza a detenerse y claro, en el momento que nosotros identificamos que esto es una acumulación, bien, sabemos que posiblemente una acumulación se esté dando porque el precio, por ejemplo, que tengamos imbalance y tengamos en niveles superiores, como para nosotros pueden ser lower high, que nos generan lower lows, y por Mm, ejemplo, puntos de interés. em, en donde el precio aún tiene que llegar bien y nos dé una tendencia alcista. Bien, sí, de este punto, bien, a estos puntos puede que tengamos un lapso de varios años en donde el precio es alcista. Entonces, una acumulación tiende a darnos una tendencia alcista y una distribución, mm, una tendencia bajista. Bien, toda causa tiene que tener un efecto y viceversa. Bien, en el caso de una acumulación, muy posiblemente, si nosotros tenemos una acumulación en diario, posiblemente nuestro objetivo esté en una temporada semanal, bien, o incluso una temporada mensual. Bien, mm, como te digo, para que el precio tienda a generar esta fluctuación o esta consolidación, tenemos que pensar que el composite main va a estar durante 3 o más años, 3 años o 4 años, consolidando el precio. Claro, el objetivo de ellos, ¿para qué es? Si simplemente quiere hacer que el precio baje, o sea, si se toma el trabajo de que todos estos vendedores terminen saliendo, bien, preparándose para que el precio suba, el objetivo es usar niveles superiores, donde el precio termine saliendo en niveles mucho más grandes. Bien, por mm, ejemplo, hablando de la temporada mensual, antes que el precio se torne bajista, estuvo durante 1, 2, 3, 4, 5 y 6 meses enteros. Medio año mm, el precio estuvo consolidado y fue en el sí, momento que el precio terminó saliendo. Bien, medio año donde el precio estuvo en un nivel en donde luego terminó siendo bajista. registro. Bien, lo mismo en estos niveles, bien, o lo mismo en estos niveles y lo mismo en Mm, estos niveles. Bien, sí, luego tenemos la tercera ley y la más importante de todas, que es la ley. Bien, dame un segundo. Tenemos la ley de esfuerzo, bien, versus resultado, bien. La ley de esfuerzo versus resultado, bien, que es la tercera ley de Wyckoff, afirma que los cambios en el precio de un activo son el resultado de un esfuerzo, bien. Los cambios en el precio de un activo son el resultado de un esfuerzo, bien, mm, representado por el volumen de trading, y si la acción del precio representa una armonía con el volumen, existe una elevada posibilidad de que la tendencia se mantenga. Ahora bien, si el volumen y el precio divergen de forma significativa, es probable que la tendencia del mercado se frene o cambie de dirección. sí, Vamos a poner un ejemplo, bien. Imaginemos que el mercado de Bitcoin, bien, empieza a consolidarse con un volumen muy elevado después de una tendencia bajista. Bien, entonces, por ejemplo, que tenemos una tendencia bajista bastante fuerte, bastante pronunciada. Bien, em, una bastante larga, bien, y por ejemplo, en este caso, bien, es un movimiento bajista muy fuerte. Para nosotros, ¿qué representa? Esto representa un gran esfuerzo. Bien, pero mm, luego un movimiento bajista muy fuerte. Notamos que el precio falla en generar bajos más bajos. Bien, o sea sí, que esto no está dando ningún resultado. Bien, poco o mm, ningún resultado. Después de un gran esfuerzo, el precio falla en darnos un resultado. Esto sugiere, bien, que hay grandes intereses, bien, descargando acciones como anticipación a un cambio de la tendencia. mm, Bien, entonces esto incluso nosotros lo dejamos especificado acá que después de un gran esfuerzo, bien, después de un gran esfuerzo, em, después de un gran esfuerzo, el precio no nos da ningún o poco resultado. Esto sugiere que hay grandes intereses descargando acciones como anticipación de un cambio de la tendencia. Si nosotros tuviéramos esto, bien, y notamos que el precio, por ejemplo, después de un gran movimiento bajista, eso representa un gran esfuerzo, el precio falla en generar nuevos mínimos, mm, bien, no solo falla en generar nuevos mínimos, sino que cada vez el precio va generando mínimos más altos. Bien, el precio falla en generar un mínimo
y nos genera un mínimo más alto, mínimo más alto. Esto a nosotros, ¿qué nos termina generando? Esto a nosotros nos genera liquidez interna. Incluso esto sí, puede ser liquidez, esto puede llegar a estos niveles, esto puede dar BOS, zonas de demanda, compras y compras. Bien, después de un mm, gran esfuerzo, si no tenemos poco o ningún resultado, esto sugiere que hay grandes intereses descargando las acciones como anticipación al cambio de la tendencia. La ley mm, de esfuerzo versus resultado proporciona una alerta o aviso temprano de un posible cambio en la tendencia en el futuro próximo. Bien, prácticamente sí, resumiéndolos de esa manera. Bien, entonces, em, vamos a dejarlo así. Bien, acá tenemos que tener en cuenta, bien, que la ley de esfuerzo versus resultado, bien, down, bien, ahí está. La ley de esfuerzo por resultado es la más importante para nosotros por el hecho de que tiene que ver mucho con lo que es la liquidez. Nosotros cuando aprendimos liquidez, supimos que la liquidez se iba generando porque la contraposición va retirando sus posiciones en venta, mm, generando liquidez, preparándose para una tendencia alcista. Acá lo mismo. Acá Richard sugería que en el momento que el precio falla en generar nuevos eh, máximos o mínimos después de un gran movimiento alcista, bien, esto porque las instituciones están intentando cambiar su dirección, bien, están sí, retirando esos capitales preparándose para que el precio termine cambiando esa tendencia. Bien, con estas tres leyes, ley de oferta y demanda, ley de la causa y efecto y la ley de esfuerzo versus resultado, bien, Richard, el objetivo de crear estas leyes, bien, era que em, nosotros empecemos a ver el gráfico de una manera más objetiva, ¿bien? Que empecemos a verlo con otra manera, no que empecemos a ver que el precio simplemente se mueve de manera creo que se me aleatoria. salió el gráfico, ¿no? Sí, 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 cerré Ah, estoy abriendo otra cosa acá. Dame un segundo. La idea prácticamente, Richard, como decía, era que veamos esto de una manera diferente, ¿bien? Que empecemos a verlo con otros ojos em, y empezar a verlo y pensarlo de una manera más objetiva, ¿sí? sí, Con una mejor... dame un segundo que lo ponemos acá. Bien, disculpa, esto no tenía que hacerlo. Está. Bien, la idea de esto, bien, como te decía, es empezar a ver el gráfico de una manera más objetiva. Bien, ir mm, preguntándonos por qué los precios van generando esas consolidaciones en el mercado. Bien, sí, entonces, vamos a ir acá. Bien, hay que empezar a verlo de una manera más objetiva. Por ejemplo, si vamos al euro USD, como puede ser una temporalidad tanto diaria, de 4 horas o de 1 hora, bien, mm, empezamos a ver que muchas veces los precios antes de cambiar de dirección, bien, entra en una fase de consolidación. Incluso acá arriba nosotros podemos verla, bien. El sí, precio antes de tornarse de una tendencia alcista, dame un segundo, ponemos en anotar de una tendencia alcista a una tendencia bajista, el precio sí, primero entró en una fase de consolidación, en donde se sí, distribuyen las órdenes y los compradores terminan saliendo de sus operaciones. Bien, entonces en este caso, por ejemplo, tenemos lo que viene siendo una distribución de Wyckoff. Lo mismo nos pasa cuando el precio tiene que tornarse de una tendencia bajista a una tendencia alcista. Muchas veces se nos presentan acumulaciones de Wyckoff. Bien, se puede haber sí, representado, bien, vamos a verlo representado en el esquemático. Este esquemático que vemos acá es el esquemático de una acumulación. Bien, yo te lo había sí, dejado acá, lo que era el esquemático de la acumulación. Bien, como dijimos, tiene 5 fases. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Bien, sí, entre estas puede tardarse años en formarse. Bien, mm, meses o años. Ahora, si nosotros aplicáramos la acumulación de Bokov tal cual como Richard lo enseña en el libro, nosotros recién buscaríamos las compras en la fase E. Bien, o sea que recién, bien, en estos niveles, bien, una vez ocurre esta línea, recién en este punto, en todo este punto que tenemos acá, recién ahí que vendría a ser esta línea, recién ahí nosotros buscaríamos lo que vienen siendo las las compras, compras. bien, pero ¿qué pasa? Como nosotros sabemos el potencial, bien, que tiene una acumulación de Wyckoff, nosotros vamos a tratar de estar posicionándonos en estos niveles, en todo lo que viene siendo la fase C.
la fase Sí. D. ¿Cuál es el problema de esto? Bien, de que se nos ocurra todo este movimiento y de operar acá. Que nosotros para identificar que una acumulación es una acumulación, necesitamos obligatoriamente que ocurra la fase E. Digo la fase D, perdón. Bien, necesitamos que sí o sí Sí. ocurra la fase D. ¿Por qué? Porque si no ocurre la fase D, esto no es una acumulación de Wyckoff. Bien, sí o sí tiene que ocurrir. La fase D, bien, para que te des cuenta, primero vamos a hablar de estas dos fases que es. Tanto la fase A como la fase B se le conoce como la fase que genera liquidez. Bien. Sí. Por ejemplo, en la primera fase nosotros tenemos lo que viene siendo el PS, que es el Preliminary Support. Bien, el PS es una compra, bien, es una pequeña compra Mm. que se va a ver envuelta nuevamente por todo un movimiento bajista muy fuerte. Bien, por todo un movimiento bajista muy fuerte. ¿Cuál es el objetivo de esa compra? Intentar detener el precio. Bien, es una pequeña compra que se va a ver envuelta por todo un movimiento bajista muy fuerte. Ese es el Preliminary Mm. Support. Luego tenemos el SC, ¿bien? Y el AR. Eso viene siendo el Silent Climax y el Automatic Rally. Eso nos genera nuestro soporte y resistencia de la acumulación de Wyckoff. El Silent Mm. Climax prácticamente es una compra con mucho más volumen, bien, mucho más pronunciada, pero nuevamente se va a ver envuelta por toda una tendencia bajista, por todo un movimiento bajista. La Mm. función del Silent Climax prácticamente es que nos indica que empiezan a aparecer compradores. Bien, Sí. en medio de todo el movimiento bajista, o sea, en medio de toda la oferta, empiezan a aparecer demanda. Bien, empiezan a aparecer compras. Bien, esas Sí. compras muchas veces, los objetivos muchas veces de esas compras es ir a buscar a los compradores que quedaron atrapados en el PS. Bien, al final el PS para nosotros va a terminar siendo un punto de interés. Bien, el Sí. SC y la R, bien, el máximo del SC se le conoce como rally, porque usualmente tiene ese rally, bien, ese automatic rally tiene un rechazo rápido, indicándonos que todavía hay bastante demanda, incluso muchas veces ese rally suele generar nuevos mínimos. En este caso no lo genera. Mm. Y a partir de ese rally se nos genera un nuevo máximo. Bien, ese Sí. nuevo máximo que genera el rally, el mínimo se le conoce como ST. Bien, SST es de secondary test. Nosotros podemos tener varios secondary test, incluso a veces hasta tres secondary test. Bien, pero el primer secondary test se le conoce como simplemente secondary test y los otros secondary test, pero de la fase B. Bien, ahora vamos a ver Sí. eso. Ese secondary test es una zona que testea la zona de demanda, bien, del Silent Climax, bien, y nos suele generar mínimos, y no olvides esto, mínimos más altos. Bien, no significa que nos genera máximos, o sea, cambios estructurales. Lo que está Sí. generando ahí son mínimos más altos internos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a marcar la tendencia, nosotros acá tendríamos lo que viene siendo un lower high que nos genera un Luego, lower luego. low. Bien, ahí nosotros tenemos un lower high que genera un lower low. Y si te das Mm. cuenta de este lower high, de este Sí. lower low, todo esto que termina siendo estructura Estructura interna, interna. ¿entendés? Luego tenemos un nuevo lower high y un nuevo lower low, significa que en ningún momento la tendencia cambió a ser alcista. Bien, pero se Mm. nos generan mínimos cada vez más Alto. altos. Bien, Sí. entonces el secondary test es una zona que testea la zona de demanda del selling más y genera un mínimo más alto. Ese mínimo más alto es la segunda resistencia de la acumulación, tanto la del rally como la del mínimo más alto, las dos, ambas, bien, son nuestras resistencias que tienen que ser rotas. Esas resistencias que son rotas, la que la rompe, bien, termina siendo la de la fase D que te dije que sí o sí tenía que ocurrir. Bien, ahora Sí. vamos a verla. Luego, el precio tiene que ir por debajo del Silent Climax. Bien, ahí es cuando Mm. ya entramos en la fase B. Bien, en la fase A tenemos el Preliminary Support, el intento de frenar el precio, el Silent Climax, el AR y el Automatic Rally. El Automatic Sí. Rally y el Secondary Test, que son todas zonas que nos empiezan a identificar que están empezando a aparecer compradores. Bien, ahora, cuando el precio va por debajo del secondary test, que continúa la tendencia bajista, automáticamente empezamos a ver que los precios, el volumen alcista empieza a ser de una manera mucho más fuerte. ¿Cómo? Empezamos a ver que el precio, apenas el precio va por debajo de nuestro Mm. Silent Climax, empezamos a notar que incluso los precios que hacen,
En temporales más chicas seguramente empezamos a tener Veo eso. POS, mínimos más Mm. altos, ¿se entiende? Empezamos a ver esta fluctuación entre la oferta y la demanda y que cada vez el volumen alcista empieza a ser mucho más pronunciado. Si te das cuenta, si bien estamos en tendencia bajista, el volumen alcista es mucho más fuerte. Bien, Sí, entonces incluso empezamos a tener mínimos internos más altos, pero en ningún momento el precio nos termina cambiando de tendencia. Bien, sí, siempre es el mismo en tendencia bajista, pero empiezan a haber mucha fluctuación entre oferta y demanda y los retrocesos. Como es tendencia bajista, el retroceso, todos los movimientos que vemos acá alcistas para nosotros terminan siendo retrocesos, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esta fluctuación entre oferta y demanda y que vemos que los retrocesos son cada vez más profundos, empiezan a ser más hacia la alza, son cada vez más profundos los retrocesos, al final, tanto la fase A y B a nosotros que nos terminan generando, todo esto nos genera liquidez. liquidez. Bien, nos genera liquidez, exacto. ¿Y por qué se está dando, por qué cada vez los retrocesos son profundos? Porque claro, el precio llegará a una zona de demanda o posiblemente a un punto de interés. Mm. Bien, es porque todos los vendedores que empiezan a hacer, empiezan a retirarse de sus ventas y se están Sí, preparando para que el precio que haga en cualquier momento suba. voy Por a eso subir. en Composite Main, durante la fase A y B, usualmente se le conoce como la que genera liquidez, el Composite Main se encarga de generar órdenes de compra en el mercado, pero aún no las va a inyectar. Las va a inyectar una vez ocurra un spring. Vamos a ver esto. Cuando el precio va por debajo, bien, del Selling Clímax, ese se le conocía como ST de la fase B, que es el que estamos viendo acá, bien. Sí. Y cuando el precio va por debajo del Secondary Test de la fase B, bien, em, ahí a eso se le conoce como Spring, bien. Cuando el precio va por debajo del Secondary Test, a eso se le suele conocer como Spring, bien. Sí. ¿Qué vendría a ser ese Spring? Bien, ese Spring es el inducement. Esto nosotros lo vemos cuando vimos liquidez, que es el engaño. Cuando el precio va por debajo, usualmente este movimiento, bien, este movimiento bajista que va por debajo del secondary test, bien, es un Mm. movimiento muy fuerte. Es un movimiento bajista muy fuerte, con el objetivo de que los inversores particulares vendan, vendan y vendan. ¿Para qué? Para que las instituciones, cuando no se dan cuenta, los inversores particulares o instituciones pequeñas, no se están dando cuenta que están vendiendo barato. Bien, no se dan cuenta que están vendiendo barato. Entonces simplemente las instituciones que hacen terminan comprando todo Mm. eso que ellos están vendiendo barato. Bien, Sí. entonces el Spring, bien, para nosotros es el último punto en donde las instituciones hacen lo posible para comprar lo más barato posible. Bien, Mm. el Spring para nosotros, em, si te das cuenta, es igual a una Fucandel. ¿Por qué? Porque todo esto y todo esto para nosotros que nos estaba generando liquidez y Sí. liquidez. Y el Spring es un movimiento alcista muy fuerte. No solo es un movimiento alcista muy fuerte, sino que muchas veces ese Spring va acompañado por un Es. POS. Y ese Spring, según Richard, va a estar acompañado por varios tests. Bien, igual que la Fucandel. Bien, la Fucandel yo te la enseñé justamente utilizando los conceptos de Wyckoff para que se te sea más fácil de ahora identificarlo. Bien, Mm. ahora. Ese sprint es donde en verdad la demanda la demanda se está inyectando en el mercado. Aún así, tanto la fase C es donde se empiezan los sprint y los test. Los test son zonas que testean la zona de demanda del sprint, de ese order flow. Bien, pero aún no sabemos que estamos en una acumulación. Literalmente, nosotros necesitamos que ocurra la fase D. Recién ahí Sí. nosotros sabemos que esto es una acumulación. ¿Por qué? Porque la fase D es un movimiento alcista muy fuerte, que es el que vemos ahí. Bien, Mm. es un movimiento alcista muy fuerte que termina rompiendo todas nuestras resistencias. En Resistencia. este punto, no solo se genera un cambio estructural, sino que la demanda termina superando la oferta. Y ese movimiento alcista tan fuerte, el mínimo se le conoce como LPS, que es Last Point Support, y el movimiento alcista se le conoce como SOS, Sign of Strength, signo de fuerza. Bien,
Ese Sí, signo de fuerza que vemos ahí es un movimiento muy fuerte en donde no solo se genera el cambio estructural de la tendencia general, bien, sino que incluso te indica que los compradores o que la demanda termina superando la oferta. ¿Y nosotros qué vimos en las leyes? Vimos que en un periodo de acumulación, bien, eventualmente tendrá una tendencia alcista. ¿Y qué pasaba en la ley de oferta y demanda? Que cuando la demanda supera la oferta, tenemos una subida del precio. sí, Bien, nosotros eso lo vimos, entonces en este caso se confirma la acumulación. Richard nos enseña a comprar en lo que es la fase, después de la fase D, entra la fase C. ¿Qué significa? Que después de sí, un SOS, nosotros tenemos otra pequeña consolidación, que esa es nuestra oportunidad de empezar a comprar. A partir de ahí en adelante tenemos todo lo que es fase E. Bien, todo esto es sí, donde recién nosotros pues iremos las compras. Pero como te digo, como nosotros conocemos el alcance potencial que tiene tanto una acumulación como una distribución, si nosotros para este sprint, para nosotros es igual a una hook handle, ¿entendés? Que muchas veces acompañado por un boss y posiblemente esto que nos deje punto de interés. puntos de interés, puntos de Sí, interés. Y esos puntos de interés que nos dan varios test, varios test, ¿entendés? Que nos sí, testean todos estos niveles, ¿bien? Y nos dan estas oportunidades de compra. Claro, el problema de esto, ¿sabes cuál es? Que nosotros, mientras traíamos estas compras, para nosotros, mientras tanto, ¿qué va a terminar siendo? Un retroceso. ¿Por qué? Porque seguramente acá nosotros ¿qué vamos a tener? Un punto de interés punto de en donde vamos interés. a esperar ventas, ¿bien? Pero si esas compras que nosotros posicionamos terminan rompiendo, ahí sabemos que el potencial de las compras es enorme y ahí es cuando uno empieza a generar su CRR, empiezan a hacer, por ejemplo, uno en 50, uno en 100, uno en Mm, 200. ¿Entendés? Ahí es cuando la relación, el profit de la relación riesgo-beneficio crece de una manera exponencial muy, muy, muy grande. sí, ¿Está bien? sí, sí. Bien. Esto es con referido al esquemático y las leyes de una acumulación de Wyckoff. Bien, ahora vamos a estar pasando a continuación a lo que es vamos a ver un esquemático en el gráfico, ¿sí? Mm, Bien, ahí se ve bien. sí, sí. Bien. En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es, bien, vimos la acumulación. Acá tenemos otra, bien, que es en el esquemático, bien, del Mm, oro. Bien, vamos a pasar al oro. Vamos a poner esto acá. Bien, vamos a dejarlo por acá. El oro, bien, si nosotros lo vemos en una temporalidad mensual, bien, está mm, alcista y desde hace mucho tiempo. Bien, sí, por ejemplo, desde el 2015, bien, desde noviembre de 2015 el precio está subiendo. sí, Hubo un tiempo en donde el oro simplemente subía y siempre que se hacía trading, la gente que solo compraba salían ganancias, salían ganancias, salían ganancias. Si sí, nosotros estamos ahora mismo en una temporalidad mensual, bien, y analizamos qué es lo que estuvo pasando en el oro, vas a darte cuenta que el responsable de esto es una acumulación de Wyckoff. Empezamos a ver que la oferta en un primer lugar era bastante fuerte, ¿verdad? Una oferta bien pronunciada, movimiento bajista sí. muy fuerte. Pero llegando a zonas de demanda, como pueden ser estos niveles, zona de demanda, puntos de interés de vendedores, empezamos a Mm, notar que ¿qué pasa con el volumen? Empieza a detenerse. sí, Bien, empieza el volumen a detenerse. Bien. En primer lugar, por ejemplo, el precio puede llegar tanto a una zona de demanda o como para nosotros pueden ser puntos de interés, puntos de interés. ¿Correcto? sí, sí, Bien, en este caso, por ejemplo, este es el último vendedor de esta fluctuación de vendedores. Vemos que el precio a partir de ahí empezó a subir. Pero previo a él, el precio primero que hace, primero se detiene. El primer movimiento que detiene la oferta se le conocía como, dijimos, ¿recordás cómo? Preliminary Support, PS.
Bien, entonces ahí tenemos lo que viene siendo el PS. Bien, ese PS, bien, para nosotros dijimos que también venía, el movimiento que viene luego es conocido como SC y AR, que era el Silent Sí. Kinemax y el Automatic Rally. Bien, Mm, ahora, cuando el precio iba por, usualmente puede venir por debajo de ellos, también se le conoce como Secondary Test en la fase B. Bien, sí. vimos que cuando el precio fue por debajo, ¿empezó a subir? No. Significa que No. incluso podemos tener un segundo secondary test. Bien, Sí. ahora, tanto el máximo del Automatic Rally, bien, y el Selling Climax que nos generaban a nosotros. Nuestra, nuestro primer soporte, bien, dijimos que estábamos compuestos por unos soportes y Mm, resistencias que tienen que ser rotas. Bien, sí. ahora, luego, el secondary test de la fase B nos deja un nuevo soporte. Bien. Y el máximo, que en este caso es este, su nueva resistencia que también tiene que ser rota. Bien. Sí. La resistencia vamos a ponerlas de otro color. Bien, bien, bien. Acá tenemos tanto nuestros soportes como resistencias. Bien. Mm, En donde en el momento bien que se rompían las resistencias, sabíamos que la demanda superaban a la oferta. lo Bien, fuerte. primero veamos. Cuando el precio va por debajo de este secondary test, ¿el precio qué empieza a Sí. hacer? Empezó a subir. Muchas veces dijimos que el punto más bajo era conocido como spring. Bien, acá es Sí. cuando, si te das cuenta, entramos en la fase C, porque primero teníamos una fase A, Sí. bien, teníamos toda esta fase, vamos a borrarla y vamos a ponerla de esta manera. Toda una fase A, bien, queda entre el PS, SC y el AR. Bien, tenemos El nuestra ST. fase y ST, pero en este caso no tiene, tiene un pequeño ST en este punto. ¿Se ve? Ahí está, muy bien, buena observación. Acá tenemos lo que para nosotros viene siendo la fase A. Oh, Bien, en la parte anda superior bueno, lo vamos a poner. Se ve bien, mm, ¿verdad? sí. Bien, tenemos nuestra fase A. Luego empezamos a tener lo que era la fase B. B, que eran los secondary test, ¿recordás? Claro, antes de la Entonces, parte del sprint. no, esa es la C. Bien, entonces Por eso, antes de esa etapa. exacto, exacto, muy bien. Fase A y B, que nosotros incluso Sí. habíamos dicho que la fase A y B a nosotros nos generaban El liquidez. 10. Bien, exacto. La fase A y B generan para nosotros liquidez. Y Sí. luego tenemos la fase C, que era el sprint y los test. ¿Recordás? Sí. Que toda esa era conocida como fase C. Bien. La fase C, bien, que para nosotros es igual al sprint y que sprint Mm, estaban acompañados por varios test y sí. varios test que testeaban qué cosa? La zona de demanda del Mm, spinning. Bien, y luego teníamos lo que era la fase D, la D. que era cuando se nos generaba dame un segundo, en la fase D, bien, Mm, se nos genera la zona más importante que era el SOS, bien, que era sí. el punto en donde se nos rompían las dos, como podemos ver acá, son rotas las dos La resistencias. de Bien, resistencia, y sí. eran rotas por cómo? Por un movimiento alcista muy fuerte. Fuerte. Ese era el SOS, el Sign of Strength, Mm, el signo de fuerza, y su sí. mínimo, conocido como LPS, el Last Point Support. Bien, ahora, Mm, luego entra todo lo que es para nosotros la fase D, aparte, ¿verdad? Fase D. Bien, dame un segundo, vamos a ponerlo esto así. Bien, y esto sí. En este punto entra toda la fase de que a partir de acá en adelante es donde nosotros buscábamos las compras. Bien, vamos a ponerlo a partir de este nivel. Vamos a ponerle fase E, perdón. Bien, también vos lo dijiste bien. Fase E. Vamos a ponerlo, no sé. Bien, ahí está. En la Tenemos la fase fase E. E buscábamos las compras según lo que había Es, dicho Richard. según Richard, en la fase E es donde posicionamos las compras. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa con esto?
Bien, es más, la fase E la vamos a poner en el centro, en la parte interior. Bien, ¿qué es lo que pasa con la fase E? Vamos a ver esto. En el momento que se nos genera el SOS y en este punto, bien, se genera liquidez, bien, Mm. toma de liquidez y cambios y posibles, bien, y posibles cambios estructurales, Sí, bien, esto es generado en la fase C, ¿verdad? Y en la sí, fase D directamente es donde tenemos la confirmación, ¿bien? Confirmación, confirmación más cambio estructural, ¿bien? Y demanda supera la oferta, ¿bien? Todo esto es lo que estamos teniendo en la fase D, ¿se entiende? sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Si te das cuenta, la fase D Mm. nos está dejando un extremo, ¿verdad? Sí, ¿Con qué? Con imbalance, ¿verdad? sí, Y nos está dejando un punto de interés decisional. sí. O sea, en el momento, y fíjate que ahí entra la fase D. ¿Y el precio qué hizo? ¿Qué termina haciendo? Retrocede al decisionar durante uno, Decisionar 2, y vuelve 3, a... 4, 5, 6, durante 7 meses. Sí. Durante 7 meses el precio está en la fase, en el decisional y nos da Mm. ¿qué? Las compras. Sí. ¿Qué significa? Que el método Waiko funciona tal cual como él lo dice. Él Mm. decía, a partir de la fase D, en la fase E compramos. Y fíjate cuánto tiempo el precio. Bien, llega bueno, tenés extremos, ¿no? Sí, sí. Y decisional. Bien, y el precio durante 7 meses queda consolidado ahí dándote oportunidades de compra. Mm. Bien, se respeta tal cual. Pero ¿qué pasa? Ahí nosotros estamos comprando en el 2020. Pero nosotros dijimos que muchas veces podemos comprar en la fase C. Sí, ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que muchas veces ese sprint va acompañado ¿por qué? Por rompimiento de estructuras, por sí. cambios estructurales, ¿entendés? Bueno, en tu caso, Retroceso. conocidos como BOS, bien, esto nosotros que nos dejan puntos de interés extremos, Sí. ¿verdad? Em, y esto también te deja zonas de Interés. demanda, ¿verdad? ¿Y los precios que hacen? Llegan, te testean y generan nuevos máximos. Es más, ahí que te está dejando nuevos puntos de interés. El Interés. precio viene, testea nuevos máximos. Sí. ¿Entendés? Por eso es que te digo que muchas veces el sprint que va acompañado por un boss, lo que Mm. hace que es tomar esta Liquidez. liquidez, tomar toda esta Mm. liquidez, ¿entendés? Y no solo eso, sino que para nosotros, si por ejemplo tapamos todo, bien, Mm. para nosotros lo que estamos viendo acá, que es un lower high, que me genera un lower low, Low. lower high, lower Low. low, lower high, Mm. lower low, Low, cambio low. estructural. No Sí. solo tenemos un cambio estructural, sino que para nosotros todo esto y todo esto que nos genera Liquidez. liquidez. Y muchas veces el movimiento del sprint, ¿cómo es? Fuerte y sube fuerte acompañado de un POS. POS. Para nosotros esto es igual a una FU Focal. que tiene sus test, que tiene sus test, que te Mm. genera liquidez, Liquidez. punto de interés y entradas. ¿Entendés? O sea que en vez de estar posicionándonos, por ejemplo, en el 2020, nosotros podemos empezar a posicionarnos en el 2017, en el 2019, Sí. varios años antes, y es por eso que, claro, una compra de acá es beneficiosa, pero cuando compramos desde estos niveles o estos niveles, Mm. ahí es cuando la relación riesgo-beneficio crece y uno empieza a tener profit enormes, ¿entendés? Sí. Em, por eso es que el alcance potencial de de lo que es una acumulación es tan, pero tan grande. Mm. ¿Se entiende? Sí. Bien. Esto mismo, como nosotros habíamos hablado en su momento, el mercado es un mercado fractal.
¿Qué significa? Que lo que vemos en una temporalidad puede suceder en todas las Realidad. demás. Sí, Bien, entonces, eso significa que incluso esto puede ser aplicado en un minuto, en 5 minutos, sí, pero aún así no quita que tenemos que tener de todas estas fases. sí. Bien, fíjate que esto es una acumulación de huecos en una temporalidad, todo analizado en una temporalidad mensual. ¿Se Mm, entiende? Y fíjate que el final del precio terminó dándonos hoy en día, el precio sigue estando alcista. sí, ¿Se entendió? sí, sí. Por ahora vamos a dejarlo hasta acá, ¿bien? Y la clase que viene vamos a estar viendo un esquemático de una distribución. ¿Está bien? Sí. Mm, Esto mismo yo te lo voy a estar dejando en el PDF tuyo, ¿bien? Dame un segundo. Esto mismo te lo voy a estar dejando en tu PDF, ¿sí? Y ya las clases que vienen ya las vamos a estar finalizando y te lo voy a estar pasando. ¿Está bien? vale. Dale. Gabriel, termina bien tu día y nos vemos la clase que viene. ¿Hay algún video puntual que querés que vea para la clase que viene? El tema es que no tengo nada de Wacom por ahora, así Ah, que por ahora no. dale. Dale. Dale, Cuídate, Gabriel. perfecto. Dale, querido, que tengas un buen día.